células más grandes de la microglia y estas forman una red de células del sistema nervioso y se comunican con neuronas para sustentar y modular actividades. Dentro de sus funciones está el movimiento de metabolitos y desechos que regulan la concentración iónica en el compartimiento intercelular para mantener el microambiente y también participan en el mantenimiento de iones estrechos de los capilares que forman la barrera hematoencefálica. También proveen una cubierta en regiones desnudas de los axones mielínicos, como por ejemplo en el nódulo de Rembier. Ya nos había comentado que hay dos tipos, los astrocitos protoplasmáticos, que estos prevalecen en la sustancia gris y poseen abundantes prolongaciones citoplasmáticas, cortas y ramificadas. Estos se extienden, bueno, y los astrocitos fibrosos, estos van a ser los más comunes y son más comunes en la sustancia blanca y tienen menos prolongaciones. Una característica que tienen ambos es que tienen filamentos intermedios compuestos por la proteína ácida fibrilar glial, pero en el caso de los fibrosos tienen más filamentos, por eso su nombre. Y creo que es todo. ¿Cuáles son sus proteínas entonces, Miriam? ¿Todas las proteínas que produce? De las proteínas no me acuerdo. Ahorita mencionaste. La proteína O sea, los filamentos, ¿no? Mencioné que están formados por filamentos y esta tiene la proteína ácida fibrilar glial. Esa proteína es la que más sintetizan y de lo cual están hechos sus filamentos, porque justamente son muy, muy filamentosos, tienen por sus prolongaciones. Muy bien. ¿Cómo los podemos identificar al microscopio? En el caso de los protoplasmáticos, decía que tienen prolongaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas, y en los fibrosos son, bueno, tienen menos prolongaciones y son rectas. Y también decía que la tinción por la cual se iba a identificar era por medio de los anticuerpos anti-GFAP. Sí, es anti la proteína gliofibrilar. Esa es la forma por la cual se pueden identificar. Ya les mencionaba que no es posible ver o diferenciarlos unos de otros porque es una maraña. Tendríamos que dirigir anticuerpos para seleccionar qué tipo de célula queremos ver y se dirigen de acuerdo a la proteína que produce. Ok, gracias, Miriam. La siguiente célula, que son la microglia. ¿Quién quiere hablar de microglia? Pues son prácticamente el sistema de defensa del tejido nervioso. Es decir, que tienen propiedades fagocíticas y que remueven tanto los productos de desintegración o los de desecho. Así es. Ya gran parte de esta célula o algunas características, no todas, las hemos hablado cuando mencionamos que es parte del sistema mononuclear fagocítico y que son sus funciones del sistema mononuclear fagocítico, pues casi las mismas que tendría la microglia. Morfológicamente, ¿cómo lo podemos ver? Al microscopio, obviamente.
Eran células pequeñas, ¿no? Y núcleo alargado. Sí, Y pequeños también. Bueno, relativamente, bueno, chiquitos pues los núcleos. sí, claro, comparados con los astrocitos o con los oligos, pues son pequeñas. A eso se refiere en cuanto a dimensión. Comparado con las células que están ahí mismo, pues son pequeñas, muy pequeñas y pocas. No hay muchas en la normalidad, aunque si hubiera alguna situación en las que ellas tuvieran que actuar, hay muchas, 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 muchas. Esto se debe precisamente por su situación de fagocitosis. En condiciones normales no debe de haber muchas, solo son muchas cuando se tiene alguna situación de hiperplasia de otras de las células o alguna situación virus, bacterias que pudieran invadir, que serían las menos posibilidades, sin embargo, si se dan. Y en ese caso aumentarían mucho en número, no en tamaño, en número. ¿Sí? Realmente la microglia, y por eso se le llama así, porque son células muy pequeñas, forman parte de la glía, y digamos que es el nombre característico de un macrófago en sistema nervioso central. Solamente por eso cambia su nombre. Y bueno, todos los demás fagocitos cambian su nombre de acuerdo al tejido en el que se localiza. Realmente no tenemos mucho que decir de la microglia porque ya las cuestiones de características de los fagocitos ya las conocemos. La siguiente célula que son los ependimocitos. ¿Alguien quiere hablar de eso? Pues los ependimocitos yo leí que formaban parte del revestimiento de las cavidades del sistema nervioso y que estas se diferencian porque van a carecer de lo que es la lámina externa y posteriormente tiene células como especializadas que son los tanicitos. Estos tanicitos eran abundantes en lo que correspondía al tercer ventrículo y que estaban en contacto ahora sí que tenían un contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Maleni, las células ependimarias son los tanicitos o es como una especialización de ependimarias. O dentro del epitelio ependimario están unas células especializadas que se llaman tanicitos. ¿Cuál de las dos aseveraciones? Pues era... Escucha. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí. ¿Las células ependimarias es sinónimo de tanicitos o los tanicitos son células especializadas que están insertas en el epitelio ependimario? Yo consideraría que son la segunda que dijo, que son células ependimarias especializadas que están en el epitelio. Ajá. ¿Qué función tienen los tanicitos? Ross decía que no estaba clara su función, pero que podía estar involucrado en lo que es el transporte de sustancias, desde lo que es el líquido cefalorraquídeo hacia lo que es la sangre que está dentro de la circulación portal, sí, creo que sí era portal, del hipotálamo. Y que eran muy sensibles a lo que era la concentración de glucosa. Las células ependimarias revisten no solo el canal del epéndimo, sino también los ventrículos cerebrales. Pregunto. Sí, revisten los ventrículos cerebrales y el canal ependimario. Así es. Revisten todas las cavidades del sistema nervioso central.
aunque le seguimos llamando células ependimarias, porque se identificaron primero en el canal del epéndimo, pero no son exclusivas del canal del epéndimo, revisten precisamente los ventrículos cerebrales, y en los ventrículos cerebrales se ha estudiado más la circulación del líquido cefalorraquídeo, y debido a eso, las células que hay unas más desarrolladas que otras y se piensa que son diferentes. Sin embargo, no hay un linaje diferente al que le dio origen a las células del epéndimo que pudiera decir que derivan de otra cosa, o de otro lugar, o de otro tejido, o de otra estirpe, sino que son mismas células ependimarias que están diferenciadas para desarrollar alguna actividad. ¿Cuál? Pues se asocia mucho a la recirculación del líquido. No, tampoco está definido. Muchos dicen que es la teoría de lo que tienen todos los órganos endocrinos. Ustedes recuerdan cuando vieron endocrino que hay células, por ejemplo, páncreas, para no irme a todo lo de endocrino, en páncreas. Los acinos pancreáticos, cuando están en intensa actividad enzimática de producción de enzimas, entonces las células que están formando los acinos son totalmente regordetas, son muy anchas que casi tapan la luz del acino. Pero cuando están en reposo o están atróficas o no está produciendo todo lo que debería el páncreas, entonces las células se hacen cilíndricas, solamente altas, pero no gorditas. Entonces, todas las células que están en producción epiteliales, acuérdense que endocrino, en su mayor parte, las células derivaron de epitelios. Entonces, todas las células del sistema endocrino que tienen una actividad cíclica, es decir, de que producen mucho y luego tienen una etapa de reposo, producen mucho, otra de reposo, producen mucho y una de reposo. Cuando están en la fase de producción, entonces son muy anchas y muy visibles sus organelos celulares que están produciendo proteínas. Y cuando están en reposo, no están desarrollados sus organelos y por eso están como que más delgaditas, poco visibles, incluso se tiñen poco, porque el citoplasma que debería de tomar más color está como que prácticamente vacío. No es que no tenga, más bien sus organelos están en reposo, no están produciendo. De la misma manera se piensa que los tanicitos son células que cuando se observan es porque están en actividad, es decir, están recirculando o están produciendo el líquido. No, no se ha determinado, pero son parte del mismo epitelio ependimario. ¿De acuerdo? Muy bien. No recuerdo que... nos faltan las células de Schwann. ¿Qué pueden decir de las células de Schwann? Pues mencionaba que estas células eran las que producían mielina a nivel del sistema nervioso periférico y que iban a derivar de las células de la cresta neural y posteriormente, a diferencia, como ya lo había mencionado, con las de la producción del sistema nervioso central de la mielina, lo que hacen las células de Schwann era, bueno, tenía otro método para formar la mielina. Se supone que la célula de Schwann va a tener como un surco o una superficie donde va a ponerse el axón y posteriormente, ay, perdón. Ya se puso intenso. Es que los perros de mi vecina. Pero entonces, el axón que va a estar rodeado por la célula de Schwann, se supone que la célula va a tener como 3 membranas, que una que es la región abaxal o algo así, y la región adoxonal y el mexazón. En lo que corresponde al mexazón
es el, como por así decírselo, es el más importante porque es el que va a adentrar a lo que es el axón, va a adentrarlo al interior de lo que es la célula de Schwann y va a iniciar lo que es la mielinización porque va a estar rodeando a lo que viene siendo el axón. Entonces ya de ahí va a enrollarlo como si fuera una lámina, o sea, con varias láminas lo enrollan y ya de ahí van a compactar para formar lo que es la mielina. Así es. La célula de Schwann es muy ancha. A diferencia de lo que sería el oligodendrocito, que es todo esbelto él, con sus prolongaciones finamente ahí distribuidas, la célula de Schwann no. La célula de Schwann es toda desparramada, es toda así plana, y que es como si fuera una amiba que se adosa sobre una superficie y que eso le permite enrollarse toda ella sobre una superficie del axón. Es muy diferente la forma en cómo se mieliniza el sistema nervioso periférico. Y faltó, Maleni, lo de las microvellosidades, que son así como expansiones de ella misma, además de que es toda extendida. No es algo deforme, sino más bien tiene la forma aplanada. Es así esa célula. Solamente se encuentra elevada en donde está el núcleo. Ahí está un poco más elevadita. Tiene poco citoplasma porque está distribuido a todo lo largo, lo que es plano, su superficie o todo su contenido. No tiene una forma así como los oligos. Son totalmente distintas las células. Muy bien. También otra cosa que nos falta mencionar en este momento, porque ya lo dijimos antes, es que posee sitios receptores para las proteínas de anclaje que están sobre la superficie del axón. Sobre todo para fascina y entactina, contactina, NCAM. Son principalmente las moléculas que deben de tener expresadas para poder adosarse. ¿Sí? Muy bien. A ver. Sí, Perdón. dime. ¿Eso que acaba de mencionar es lo de la compactación de la vaina? Sí, estas moléculas de adhesión tienen que ver, o sea, no es que de ellas dependa. Finalmente, el enrollamiento sí depende de NCAM, eso sí, pero en la región del nodo, las que acabo de mencionar, fascina, contactina, entactina, esas sí literalmente tienen que ver para que se adose y se compacte en esa vaina y que deje un poco libre la región del nodo, aunque sí hay algunas vellosidades que quedan como que al descubierto porque no alcanzan a cubrir o llegar a recogerse porque están como que por encima de todo lo que sería la vaina, como que ya no alcanzan a doblarse hacia acá para dejar el espacio del nodo, sino que como esto está muy elevado, a ver, voy a cortar un pedazo de aquí. Supongamos que estas son mis dedos, las puntas de mis dedos serían las extremidades, las microvellosidades que tiene la célula de Schwann. Entonces, hay algunas que están así como encimadas. Entonces, esta de aquí ya no llega hasta acá porque está muy alto, o sea, están muy encimadas. Esta de aquí, pues sí, claramente se va a encoger, esta también, pero esta ya no toca aquí. Si fuera aquí el axón, ya no toca, este dedo medio ya no toca aquí el axón, porque está muy elevada la capa de mielina. Entonces, esta última pues ya queda como que muy separada. Esa pues ya no toca, pero las que están muy pegadas al axón, pues sí, claramente tienen expresadas esas moléculas y adosadas además. ¿Sí?
Voy a ver, creo que ya acabamos de revisar todo lo que corresponde al sistema nervioso. Voy a ver lo que